Buenos días, mi nombre es Viviana Denise Camposano Zambrano, estudiante de la Universidad Central del Ecuador en la carrera de Medicina, paralelo a 2, segundo semestre. El día de hoy hablaré acerca del sentido de la vista. El sentido visual es un conjunto de órganos, vías y centros nerviosos que permiten la captación, procesamiento y aprovechamiento de la información visual, lo cual lleva a alcanzar una percepción muy precisa del mundo físico que nos rodea. El ojo va a recibir los estímulos de los rayos de luz procedentes del entorno y los va a transformar en impulsos nerviosos. Estos impulsos van a llegar hasta el centro cerebral de la visión, donde se descodifican y se convierten en imágenes. La vista es uno de los 5 sentidos que nos permiten comprender el mundo que nos rodea y desenvolvernos en él. A continuación, presentaré una descripción anatómica e histológica del ojo, partiendo de la anatomía comparativa de un ojo de bovino. Para comprender mejor la anatomía, realizaremos una disección en un ojo bovino, por lo cual utilizaremos tijeras, pinzas y un bisturí. En lo que es el ojo, en la parte posterior, encontraremos lo que es el nervio óptico. Este nervio, como les mencioné, va a salir por la parte posterior del globo ocular y se trata de un nervio que está compuesto de fibras y parte de papila. Se va a encontrar en lo que es la parte posterior de la retina. Va a recibir las imágenes que vemos del exterior para enviar información al cerebro a través de una serie de fenómenos químicos y eléctricos, por lo que las imágenes se van a transformar en impulsos nerviosos. Con respecto a lo que es el globo ocular, este va a medir aproximadamente de 23 a 24 milímetros. Va a estar rodeado posteriormente por una vaina facial del globo ocular, que es también denominada la cápsula de Teno, y hacia adelante va a estar cubierto por lo que es la conjuntiva vulvar. El espacio epiescleral, situado entre la vaina facial y la capa externa del globo ocular, va a facilitar los movimientos oculares. Se lo va a dividir en un polo anterior y un polo posterior, y a nivel subital se lo va a dividir en ecuador, es decir, por la mitad, y se lo va a describir como una estructura esférica aplanado de superior a inferior. En lo que es el globo ocular va a constituir 3 capas. La primera va a ser la capa fibrosa, que es la más externa y la cual va a contener lo que es la esclerótica y la retina. Una capa media vascular, que se va a encontrar el coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y por último vamos a tener una capa interna, o también denominada capa nerviosa, y esta va a contener la retina. Comenzaremos describiendo la capa externa, por lo cual realizaremos una disección para una mejor comprensión. Realizaremos un corte a nivel del limbo esclerocorneal para separar la córnea de la esclera. Con ayuda de unas tijeras, recortaremos el borde del limbo para poderla desprender a la córnea de la esclerótica. A medida que vamos recortando, se puede observar que sale la liberación de un líquido que es el denominado humor acuoso, que es un líquido incoloro producido por los procesos ciliares que se ubican en las cámaras anterior y posterior del ojo. En la parte de aquí hemos liberado lo que es la córnea, y la córnea va a ser una membrana transparente en forma de esfera con un diámetro de 10 milímetros y un espesor de 0.5 milímetros, y va a constituir el 1/6 de la túnica externa del ojo. Su cara anterior es convexa y su cara posterior es cóncava.
Histológicamente, la córnea está compuesta de 5 capas. El epitelio anterior de la córnea es epitelio estratificado plano no queratinizado. Tiene un espesor de 50 micrómetros con una composición casi constante de 5 a 6 capas celulares. La superficie presenta abundantes pliegues bajos o microvellosidades poco desarrolladas. Se encuentran células madre a cargo de la sustitución de las células desgastadas. Luego tenemos la lámina limitante anterior o también denominada capa de Bowman, situada por debajo de la membrana basal del epitelio basal anterior de la córnea, como una zona de unos 12 micrómetros de espesor. Carece de células y está compuesta por fibras de colágeno tipo 1, 3, 5 y 6. El límite con la membrana basal del epitelio de la córnea es definido, mientras que se continúa en forma más gradual con la sustancia propia. La siguiente capa es la sustancia propia de la córnea o estroma de la córnea. Representa la mayor parte del espesor de la córnea y está compuesta por laminillas de colágeno de 2 micrómetros de espesor, paralelas entre sí. En las estrechas hendiduras se observan fibroblastos muy aplanados, los queratocitos, que envían largas prolongaciones en todas las direcciones. En ocasiones también se detectan linfocitos y macrófagos. Cada laminilla se compone de microfibrillas y todas las fibrillas de determinada laminilla tienen el mismo diámetro. Por su estructura, los queratocitos se asemejan a los fibroblastos y se cree que son células productoras de colágeno y los glucosaminoglucanos. A continuación se encuentra la lámina limitante posterior o membrana de Segmen. Es una capa carente de estructuras que representa la muy gruesa membrana basal. Mide solo 5 micrómetros al nacer, pero puede alcanzar 17 micrómetros. Se distinguen filamentos muy delgados de colágeno tipo 4. Finalmente, el epitelio posterior de la córnea, que es una capa de células aplanadas de unos 5 micrómetros de espesor, que reviste la membrana de Descemet hacia la cámara anterior. Las células están relacionadas mediante sonula occludens y contienen gran cantidad de mitocondrias. La córnea posee grandes nervios sensitivos, lo cual explica su gran sensibilidad al dolor. La nutrición de la córnea es avascular y tiene lugar por difusión desde la red capilar pericorneal en la región del limbo y por difusión desde el humor acuoso de la cámara anterior. En relación a la esclerótica, cubre posteriormente las quintas sextas partes del ojo. La esclera se compone sobre todo de tejido conectivo colágeno denso y, a diferencia de la córnea, es opaca. Está compuesta por una lámina epiescleral que se compone de tejido conectivo más laxo y contiene mayor número de vasos sanguíneos. La sustancia propia, casi avascular y compuesta sobre todo por haces de fibras colágenas gruesas de tipo 1 y tipo 3, separado por escasa sustancia fundamental de proteoglucanos. Y la lámina fusca de la esclera contiene haces de fibras colágenas más delgadas y bastantes fibras elásticas. Para seguir estudiando las demás estructuras, realizaremos una ligera presión y retiraremos ciertas estructuras. De esta ligera presión hemos podido extraer el cuerpo vítreo, parte del iris y el cristalino, de los cuales hablaremos más adelante. A continuación, necesitamos retirar la cápsula fibrosa que envuelve el globo ocular, en este caso la esclera. Entonces, partiremos de uno de los bordes libres y con mucho cuidado cortaremos longitudinalmente esta capa que envuelve al ojo para desempaquetar todo su contenido.
Ahora bien, el espacio que se encuentra entre la córnea y la esclerótica es el denominado limbo, del cual detallaremos su estructura histológica a continuación. Entre la córnea y la esclera encontramos una estructura denominada limbo. Se encuentran estructuras de fundamental importancia para mantener la presión intraocular normal. La cápsula de Tenon se compone de tejido conectivo colágeno denso y se extiende hacia la transición del limbo corneal, dado que se inserta entre el tejido conectivo laxo conjuntival en la superficie y la lámina epiescleral en la profundidad. La lámina epiescleral se distingue como una delgada capa de tejido conectivo denso justo por el estroma límbico. El estroma del limbo forma una zona de transición entre la sustancia propia de la córnea y de la esclera. El aparato de drenaje del humor acuoso se encuentra en la parte periférica de la cámara anterior, en el estrecho ángulo que se forma entre el iris y la córnea. A continuación describiremos cada una de las estructuras correspondientes a la capa media o también denominada capa vascular. Histológicamente, la coroides tiene una lámina supracoroidea, deriva de la coroides y la esclera. La capa mide unos 30 micrómetros de espesor y se compone de membranas planas, agrupadas, formadas por delgadas fibras colágenas que conforman una red laxa con numerosos fibroblastos. La sustancia propia representa la masa principal de la coroides y contiene una densa malla de arteriolas, vénulas y venas pequeñas. La lámina coroideo-capilar está compuesta en su mayor parte por una densa red capilar dispuesta en superficie. La capa recibe irrigación de las arterias en la sustancia propia y drena sus vénulas. La lámina basal, o también denominada membrana de Bruch, es una membrana de unos 3 micrómetros de espesor que separa el epitelio pigmentario de la retina de la lámina coroideo-capilar. El cuerpo ciliar se encuentra entre la coroides y la circunferencia del iris. Histológicamente está integrado por los siguientes componentes: la lámina supracoroidea en la zona de transición entre el cuerpo ciliar y la esclera. La estructura laxa de la capa permite cierto desplazamiento del cuerpo ciliar respecto de la esclera, lo cual tiene importancia para la función del músculo ciliar en la acomodación. El músculo ciliar es el músculo de la acomodación del ojo. Se compone exclusivamente de células musculares lisas incluidas en un tejido conectivo vascular. La capa vascular es el estroma de tejido conectivo muy vascularizada del cuerpo ciliar. Por sus características corresponde a la sustancia propia de la coroides y es bastante delgada en la porción plana para aumentar su espesor en la porción plegada. La lámina basal, también denominada membrana de Bruch, es la continuación de la capa correspondiente a la coroides y por lo general presenta las mismas características. El epitelio ciliar pigmentario se extiende como una única capa de células cúbicas desde la ora serrata hasta la raíz del iris. Es continuación del epitelio pigmentario de la porción sensible de la luz de la retina y en el iris se continúa en el epitelio dilatador. El citoplasma contiene abundantes gránulos de melanina. El epitelio ciliar no pigmentario es cúbico a cilíndrico y representa una continuación de la parte nerviosa de la retina fotosensible. El iris tiene la forma de un delgado disco circular ubicado en el plano frontal, justo por delante del cristalino. Es un diafragma contráctil que rodea un orificio central, la pupila. Está compuesto de diversas capas. La lámina marginal anterior es solo una modificación de la capa anterior del estroma y está compuesta en su mayor parte por fibroblastos y melanocitos. El estroma del iris se compone de tejido conectivo laxo, que contiene fibras colágenas muy delgadas, separadas por una sustancia fundamental y células que, por lo general, son fibroblastos y melanocitos. El epitelio anterior está formado por una capa simple de células mioepiteliales, cada una de ellas con una parte muscular basal, que es anterior, y otra epitelial apical, que es posterior. El epitelio posterior del iris o epitelio posterior pigmentario del iris se compone de una única capa de células cilíndricas, cuyo citoplasma está ocupado casi en su totalidad por glánulos de melanina.
Finalmente, la capa más externa corresponde a la retina. Es todo el interior y está formada por un tipo de tejido neuroepitelial que es parte del sistema nervioso central. Está conectada con el cerebro por el nervio óptico y es el lugar en el que se va a realizar el proceso de la visión, en el cual se va a transformar la luz que recibe en un impulso nervioso que viaja hasta el cerebro a través del nervio óptico y se convierte en las imágenes que percibimos. Como podemos observar, lo que es la retina es esta capa pigmentada y, como se mencionó anteriormente, va a ser la capa más interna de lo que respecta al globo ocular. La retina contiene 10 capas paralelas que son, comenzando por la zona más superficial hasta la más interna. El epitelio pigmentario es la capa más externa de la retina. Está formada por células cúbicas que no son neuronas y poseen gránulos de melanina que le dan una pigmentación característica. La capa de las células fotorreceptoras está formada por los segmentos más externos de los conos y los bastones. La capa limitante externa no es una membrana, sino uniones intercelulares del tipo zonula adherens entre las células fotorreceptoras y las células de Müller. La capa nuclear o granular externa está formada por los núcleos celulares de las células fotorreceptoras. La capa plexiforme externa es la región de conexión sináptica entre células fotorreceptoras y las células bipolares. La capa nuclear o granular interna está formada por los núcleos celulares de las células bipolares, las células horizontales y las células amácrinas. Capa plexiforme interna es la región de conexión sináptica entre células bipolares, amácrinas y ganglionares. La capa de las células ganglionares está formada por los núcleos de las células ganglionares. La capa de fibra del nervio óptico está formada por los axones de células ganglionares que forman el nervio óptico. Y por último tenemos la capa limitante interna que va a separar la retina del humor vítreo. En esta estructura tenemos el denominado lente o cristalino, el cual desprenderemos con mucha precisión para estudiarlo por separado. El cristalino o lente del ojo es un cuerpo biconvexo transparente ubicado en el iris y por delante y el cuerpo vítreo detrás. La superficie posterior más convexa se encuentra en una cavidad de la cara anterior del cuerpo vítreo, que es la fosa hialoidea. A continuación, describiremos su composición histológica. Histológicamente, el cristalino recién aislado tiene consistencia blanda y pegajosa, y por la parte externa se compone de una cápsula muy delgada pero fuerte y elástica. La cápsula del cristalino, que cubre la corteza del cristalino externa, es blanda por dentro, de la cual se encuentra el núcleo del cristalino más firme. La cápsula del cristalino es una membrana basal muy gruesa que rodea el epitelio y las células del cristalino. El epitelio del cristalino recubre la superficie interna de la cápsula, correspondiente a la superficie anterior y del ecuador, pero falta en la superficie posterior. Se compone de una única capa de células cúbicas con núcleos centrales redondos. Las células o fibras del cristalino se forman a partir del epitelio del ecuador del cristalino, al mismo tiempo que se diferencian las células recién formadas. Se prolonga la parte basal y se aplana en el núcleo. En cuanto al cuerpo vítreo, forma gran parte del ojo y le da su forma. Este va a ocupar el espacio que se encuentra entre el cristalino y la retina y está lleno de humor vítreo, que es una masa gelatinosa transparente. El cuerpo vítreo es una estructura redondeada, transparente, situada en el espacio que hay entre el cristalino y la retina, por lo que ocupa las cuartas-quintas partes del globo ocular. Hacia adelante, el cuerpo vítreo forma una cavidad, la fosa hialoidea, donde se ubica el cristalino.
El cuerpo vítreo está unido al medio circundante solo a nivel del cuerpo ciliar y en un anillo alrededor del borde del disco del nervio óptico.